Quiero dar un saludo a todos los hermanos, todos los alumnos de la Escuela de Alta Definición. Que Dios los bendiga, bienvenido a este tiempo. Deseando que Dios esté bendiciendo la vida de todos y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones de una forma extraordinaria, de la misma manera como ha usado a usted para traernos esta palabra bendecida de la parte de Dios. Pero a mí, mis hermanos, me da un gustazo poder estar aquí para compartir con ustedes. Es una palabra de la parte de Dios. Yo estoy en Brasil ya 15 años desde que vení de Buenos Aires, en Argentina. Entonces quizás mi español está trucho, pero por ahí de pronto usted puede entender. Si no entiendes, pide al Espíritu Santo para que le dé dones de interpretaciones de lenguas para que usted pueda entender. ¿Vale? La Biblia, yo tengo un texto bíblico que quiero leer con todos nosotros. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo de número 6, hasta el versículo de número, 1 de Timoteo 4, de 6 en adelante, que dice así: Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. También acá, en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el mismo capítulo 4, el versículo 5, Pablo dice a Timoteo, en el versículo de número 5, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A mí me pasaron el tema que es el ministerio significativo. Todos los hombres y mujeres de Dios tienen un deseo grande de tener un ministerio de impacto, un ministerio que impacte a su generación, un ministerio que sea influyente en la sociedad donde vive, un ministerio que realmente haga la diferencia. Este es el deseo de todos los siervos de Dios, de todos aquellos que realmente tienen un deseo de ser un instrumento de Dios en este tiempo. Yo creo que todos aquellos que están en esta escuela de alta definición tienen ese deseo, que el Señor lo use para impactar esta generación, que el Señor lo haga realmente con un ministerio poderosísimo para este tiempo. Por tanto, mis hermanos, ¿cómo yo puedo tener un ministerio de impacto, un ministerio significativo en este tiempo? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que esto acontezca? ¿Hay algo que yo pueda realmente estar viviendo en esos días? Es sobre este ministerio significativo que yo quiero hablar con usted algunas cositas, algunos pilares para tener un ministerio significativo. El ministerio, él significa de una palabra diaconía, que es ministro o siervo, alguien que está a servicio
de Dios, en el caso del ministerio cristiano, del ministerio espiritual. Entonces, ministerio es un don de Dios dado al hombre para que preste un servicio a un pueblo, a una ciudad, a una nación y a un departamento, el ministerio. El ministerio se recibe de Dios en un momento. Dios le concede el ministerio, pero el ministerio dado a cada uno de nosotros son como semillas. Dios deposita como que una semilla en nosotros, pero el progreso del ministerio, quien determina no es Dios, es usted, soy yo. No se olvide que el ministerio es una semilla dada por Dios. Y lo que Dios dice a usted y a mí, haga que crezca. Haga que crezca. Este es el ministerio. Entonces se recibe en un momento, pero quien da a él el progreso es usted. Usted que trabaja día tras día, meses tras meses, para hacer con que su ministerio sea realmente significativo. Hoy tenemos mucha gente que quiere que Dios haga el milagrito y ellos están en nuestros templos, ellos están por las casas y pidiendo a Dios, Dios que de pronto yo me despierto mañana y sea el mayor predicador que hay sobre Colombia. Y que mañana me despierto como siendo el mayor cantante de alabanza que hay, el mejor ujier que hay. Y la verdad eso no nos va a pasar, porque el ministerio es una semilla. Dios te da la semilla y dice a usted, quien va a hacer crecer es usted. Y es usted que limita su ministerio. Es usted que determina dónde va a llegar, dónde voy a llegar. Y para que yo realmente llegue donde desea mi corazón con el ministerio que Dios me ha dado, hay algunas cositas que yo necesito hacer. El ministerio es dado por Dios a usted como un regalo. Él no viene completo, como dijo ahorita. Es una semilla. Usted lo va a hacer crecer. Si usted mira toda esta gente que hoy está impactando Colombia, yo puedo hablar aquí algunos nombres: José Satirio, Eduardo Cañas, este muchacho de la carismática, de la Internacional Carismática, César Castellano, el pastor Ricardo del Avivamiento, que son hombres que están impactando Colombia hoy. Pero mira cómo comenzó su ministerio. Fue una semilla pequeña. Y esta semilla ellos estuvieron trabajando. Yo conozco al pastor Eduardo Cañas en el año 96, cuando llegué en su iglesia. Y yo lo vi como era su iglesia. Y mira lo que es hoy. Y así es que Dios hace. Entonces, quien hace crecer el ministerio es usted. Y para que usted haga crecer ese ministerio, es la misma forma como hacemos con las plantas, con los árboles. Necesita cuidado, necesita determinación, necesita dedicación, necesita entrega, renuncia, necesita herimentos, y necesita todo el tipo de lágrimas. Y el ministerio que crece con mucho impacto es el ministerio que es regrado todo el día con las lágrimas de aquel que lo recibió. Para un ministerio significativo, hace necesario una inversión. Si usted no está dispuesto a invertir en su ministerio, poco lograrás. Se hace necesario invertir. Invertir, invertir y invertir. El ministerio es una inversión de por vida. El invertimento que yo debo hacer es personal. El responsable por el ministerio soy yo. Si yo recibo el ministerio de Dios, el responsable soy yo. ¿Se recuerda de los talentos? Uno recibió 5, otros 3, otro recibió uno solo. Pero todos ellos son responsables de multiplicarlo. Entonces, el responsable para que el ministerio crezca, para que el ministerio realmente desarrolle, soy yo. Y esto es personal. Entonces, todo lo que estuviera a su alcance para hacer, hágalo. Segundo, la inversión del ministerio debe ser financiero.
Si usted no está dispuesto a comprar una Biblia, a invertir en libros, a invertir en cursos, a estudiar, entonces usted va a llegar muy cortito en su ministerio. Usted necesita hacer una inversión, porque un ministerio de impacto es caro. Es muy caro. Pregunta a esta gente que está impactando cuánto le ha costado llegar donde llegaron. Y usted va a ver, usted va a se asustar por lo que ellos han invertido financieramente. Tercero, si hay que invertir la propia vida, el ministerio es una inversión de vida. Su ministerio realmente necesita tener las características de su personalidad. Va a hacer una mezcla entre usted y su ministerio. Usted va a empezar realmente a sentir que esto hace parte de su vida integral cuando usted comienza a ser llamado por las personas por un nombre que viene adelante de su nombre. El cantante, el maestro, la maestrina, el pastor, el apóstol. Entonces, este nombre comienza a dar identificación a su ministerio. Hay una demostración de que hubo una mezcla entre su personalidad, su voluntad y su propia vida con el ministerio. Se recuerda que los saludos de Pablo en las aberturas de sus cartas, él siempre dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Él siempre va en esta dirección, porque él se identifica, aquello hace parte de la vida de él. En otras palabras, él no pudo vivir sin hacer aquello por lo cual él fuera llamado. Entonces, no hay cómo hacer otra cosa. El ministerio en la práctica, el precio del ministerio. El ministerio es desenvolvido con prácticas rutinarias. Claro que nosotros los seres humanos no nos gustamos de las rutinas, pero existen rutinas negativas que no te llevan a parte alguna, pero existen rutinas que son entrenamientos que van a te llevar para a la excelencia. Entonces, ¿cuáles son las rutinas que yo debo hacer en el ministerio? No se olvide que las cosas que el ministerio demanda, usted tiene que hacer todos los días. Mira los jugadores de fútbol. Por ejemplo, Maradona. Este muchacho Messi. En su biografía dice que ellos se acostaban con el balón en los brazos. Él despertaba con el balón. Y por donde iba llevaba un balón debajo del brazo para entrenar. En todo tiempo estaba entrenando. Así es mismo el ministerio. En todo el tiempo usted necesita estar haciendo el entrenamiento del ministerio. Muchas veces se hace necesario ir hasta delante del espejo y ahí hacer la práctica de las cosas que está haciendo. Usted que es ujier, usted necesita hacer unas lecciones sobre cómo hacer el servicio con excelencia. Usted que es cantante, una de las cosas que mucho me ayudó y yo quiero compartir con usted en el principio de mi ministerio es que yo grababa las prédicas que hacía y después poníame para escucharla. Y solo via los errores. Y había tantos errores. Entonces yo comenzaba a apuntar lo que no debería hacer y lo que debería hacer. Lo que me salió bien y lo que me salió mal. Y esto me fue ayudando mucho. Ahora, si usted hace, por ejemplo, su servicio y graba y mira, usted va a se asustar. Usted va a decir, no puedo ser que estoy haciendo de esta manera. Pero ahí usted comienza a practicar rutinariamente, día tras día, semana tras semana, hasta que usted va creciendo en su ministerio. Otra cuestión sobre el ministerio. El costo del ministerio significativo es de una disciplina altísima. Si usted quiere llegar
a hacer algo significativo, esté dispuesto a pagar un precio. Si usted no está dispuesto a pagar precio, usted será un ministro, o un obrero, o un mujer medíocre, mediano. No va a salir del montón, será más una naranja en el cajón y nada más que esto. Pero si usted quiere hacer algo realmente diferenciado, significativo, esté dispuesta a pagar el precio. Y todas las personas que están haciendo algo para Dios pagaron un precio muy alto. Entonces esté dispuesto a pagar este precio, porque este precio vendrá. Porque Dios te va a usar, pero cuando Él mira que usted realmente está enamorado y lleno de voluntad para pagar el precio. El ministerio significativo. ¿Por qué mucha gente no consigue llegar a parte alguna? Porque ellos lo miran y dicen, bueno, de pronto me pasa algo. De pronto me agarra a chiripiorca aquí en la iglesia y yo empiezo a saltar para una parte, para el otro, y salgo de acá lleno y de pronto el Señor me trae las multitudes y yo seré un predicador reconocido. Nada de esto va a pasar. Un ladrillo a la vez, un día tras día, una semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y quizás Dios lleva toda una vida en este entrenamiento con usted para que te use una sola semana, un solo día. ¿Y qué? ¿No sería bendición? Yo me recuerdo siempre que Pedro predicó un sermón y llevó casi que 3,000 almas a los pies de Jesús. Y yo tengo predicado más de 3,000 sermones y para llevar una alma a los pies de Jesús ha sido muy difícil. Entonces, Dios te puede dejar entrenando hasta que usted esté listo para una semana, para un día, para un año. Esto está en el propósito de Él. Hay que haber una dedicación diaria, todo el día. No hay ferias, no hay vacaciones. El ministerio, usted no puede tener el lujo de tener vacaciones, de tener ferias. ¿Por qué? Porque aunque usted esté en estado de descanso, usted está pensando en el ministerio. Lo que puedo hacer mejor, cómo puedo servir mejor, cómo puedo predicar mejor, enseñar mejor. Esto es el ministerio. Él estará dentro de usted. Otra cuestión, renuncias. Abrir mano de muchas cosas para que tenga un ministerio significativo. Aprenda a renunciar las cosas, a valorar en primer aquello que Dios te ha dado. En segundo lugar, si le queda tiempo, valora usted. Pero en primer, valore aquello que Dios te dio. Él te puso o el ministerio adentro. Entonces valora. Otra cuestión sobre el precio del ministerio, entrega como un sacrificio vivo y agradable a Jehová. La gran cuestión sobre el sacrificio es que el sacrificio es vivo. Y por ser un sacrificio vivo, la tendencia es que el sacrificio huye del altar. Cuando el sacrificio es vivo. Recuerda que el sacrificio vivo tiene el deseo de huir del altar. Pero cuando usted está realmente convicto de que aquello que Dios te ha dado, usted va a hacer de este ministerio su vida. Está dispuesto a hacer una entrega total, irrestrita, total. Pues tu prioridad será hacer lo mejor para Dios a través del ministerio que Él te ha dado. El ministerio en la práctica, entonces, son esto. El ministerio es desenvuelto por usted con prácticas rutinarias. El ministerio tiene un costo alto, tales como dedicación diarias, renuncias, entregas. Los pilares de un ministerio significativo. Un ministerio significativo hay que tener un compromiso diario de oración. Yo digo a usted que yo no soy un hombre de mucha oración. No, yo no soy un hombre de mucha oración. Porque yo no creo que hay
uma persona em la tierra que ore el suficientemente daquilo que demanda a palavra. Há a recomendação para orar, pero eu não sou um homem de muita oração. Eu solamente oro 7 dias a la semana. E para mim me parece pouco. E nesses 7 dias, o máximo del dia que tenho a minha oração devocional é 1h30 a la mañana de oração. Então, eu me despierto de la mañana a las 6 de la mañana, vou para a oração hasta las 7:30. De las 7:30 hasta las 9 de la mañana, eu estou leyendo a Bíblia Sagrada. Nestes 36 anos de ministério, eu já he leído a Bíblia 42 vezes. Nesta prática rutinária do ministério. Então, muitas vezes nós nos equivocamos, principalmente os obreiros. Por quê? Eles pensam, não, vou orar hasta que Deus me dê algo. Então, ele passa uma semana toda orando. E depois passa um inverno de 6 meses sem oração. E aí quer ter um ministério significativo. Não se olvide que o ministério significativo é rutinário. É dia tras dia. Todos os dias. É como algo que não se pode descuidar-se jamás. Então, para um ministério significativo, se hace necessário um compromisso diário com a oração. A oração é a forma de estar em contato com o dueño do ministério. O ministério não é tuyo. O ministério tem um dueño. E o dueño é Deus. O que hizo Deus? Depositou este ministério em você, como disse Pablo, como um tesouro em vaso de barro. Depositou em sua vida este ministério, pero ele sigue sendo o dueño. Um dia, você e eu vamos rendir cuentas delante de Deus por el ministério que ele um dia nos dio. Então, este ministério não é tuyo, é de Deus. E a oração é que hace que nós estamos em contato direto com o dueño del ministério. E Ele que conhece nossas deficiências, nossos fracassos, nossas decepções, Ele é que nos vai ajudar a superar e a vencer estes desafios. Pero ¿dónde? A través de la oración. La oración también, en ella recibimos el poder para el desarrollo del ministerio. Si usted tiene un ministerio, pero si usted no ora, poco se podrá hacer. La Biblia dice que si la hacha no está afilada, se hace necesario poner más fuerza. Así es. Ahora, lo que es que afila el hacha, que es que afila el ministerio, la oración. Porque la oración le dará el poder para que su ministerio realmente pueda ser un ministerio, no voy a decir como una espada larga y ancha, pero su ministerio sea un ministerio poderoso, que derrumba las fortalezas del diablo y que le saca las almas que están aprisionadas en cadenas y que a través de tu vida Dios pueda realmente manifestar su poder usándote en el ministerio que Él un día te ha dado. En la oración es el combustible para el ministerio. Entonces, poca oración, poco combustible. Mediana vida de oración, mediano combustible en el tanque de su estanque de su vida ministerial. Pero mucha oración, mucho combustible. Usted no va de manera alguna a sentarse sobre un motor y decir a este motor, me lleva a tal parte. No. El motor, en este caso, es usted. Usted es el motor. Pero para que este motor funcione, se hace necesario combustible. Es el combustible que hace con que el motor funcione y te lleve. El ministerio necesita de la oración como el combustible es para el coche. Así es la oración para el ministerio. Entonces, orar nunca es por demasiada. Orar nunca es por demasiado. Ore a Dios. Pero no solamente en las campañas de oración.
No solamente cuando programamos en la iglesia, vamos a hacer una semana de ayuno. No. Mi oración de responsabilidad con el ministerio empieza todas las mañanas, todos los días. Este es un compromiso diario. Y si hay campaña de oración en la iglesia, entonces esto ya es un extra para mi vida. Esto ya es un extra. Hay campañas de ayuno, es un extra para mi vida. Es solamente la continuidad de aquello que yo hago todos los días. Entonces, para que usted tenga este ministerio significativo, usted necesita de la oración como combustible. La oración es el poder invisible del ministerio que manifiesta delante de los hombres. La Biblia dice que después que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, él, después de ser tentado por Satanás, él viene para Capernaum y al entrar a la ciudad, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, él dice: arrepentíos, porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Entonces, cuando usted realmente pasa en oración, el poder de Dios invisible vendrá a su vida para que cuando tú abras la boca haya el apoyo de Dios, el respaldo de Dios para alcanzar a los corazones. Por más duro que sea, por más de piedra que sea ese corazón, pero Dios te va a usar con un poder extraordinario, como dice Pablo, para derrumbar las fortalezas del diablo. Entonces, la oración, tiempo y calidad. Muchas personas dicen: pastor, ¿cuánto tiempo yo tengo que pasar orando? Yo siempre digo: el suficiente. El suficiente. ¿Cuándo es que es suficiente en oración? ¿Cuál es el tiempo que es suficiente? La Biblia dice: orar sin cesar. Entonces, ¿cuánto tiempo yo debo pasar en oración? No hay tiempo. Usted debe orar en su oración devocional, es aquel momento exclusivo que usted ahí dedica para Dios, el momento que usted va a hablar de su corazón a Dios, pero durante todo el día usted está en oración. No es en espíritu de oración, porque no hay espíritu de oración. Hay oración en espíritu, pero espíritu de oración no hay. Entonces, durante todo el día, usted está conduciendo su coche, su taxi por las calles de Bogotá. Y no sé si está podendo ahora, ¿no? Pero usted está lleno está: Dios mío, sé conmigo, me ayuda, abra la puerta, Señor, yo necesito, Señor, mira fulano, mira el otro, mira Bertano que está con problema, la iglesia. Y así por delante usted pasa el día todo orando a Dios por inúmeras necesidades. Y cuando llega la noche, ¿cómo hago, pastor? A la noche, ¿sabe lo que usted debe hacer? Haga una oración y diga: Dios, ahora me voy a acostar y me voy a dormir. Mientras estoy durmiendo, que mi espíritu esté unido a ti y que al despertar mañana pueda haber en mi corazón el deseo de seguir hablando contigo. No ponga amén en tu oración. No. Ponga amén en las oraciones públicas, de los cultos, de las reuniones, pero sus oraciones personales no haya amén, porque el amén está diciendo: estoy llegando al final. Saque el amén, deja el canal libre para que a todo tiempo usted pueda ingresar más una vez delante de Dios en oración. Un ministerio significativo tiene ayuno, ayunar. O que é ayunar? É acto de dejar de alimentar-se para consagrar-se a Deus. Ayunar. Eu sempre digo en la iglesia: donde la oración para, el ayuno sigue. El ayuno va más un poquito adelante. Entonces, ayunar. Ahora, nem todo ayuno es ayuno. La gente muitas vezes se equivoca com la questão del ayuno. Ah, estou ayunando de não mirar a tele. Ah, você necessita hacer um ayuno de 40 dias para não mirar a tele. Estou ayunando de não usar o celular em el Facebook por uma semana. E deixa o celular por allá e sigue a vida. Não, se você vai ayunar, o horário que eu estou usando para mirar a tele, eu vou dedicar em ayuno a Deus.
Haga una suma de todo aquello que usted mira en la tele, cuánto tiempo, y saca esto en ayuno. No se preocupe tanto. Hay unas personas que quieren hacer un ayuno después del desayuno, ¿no? Me voy a desayunar y después empiezo el ayuno. Me voy a almorzar y después empiezo el ayuno. Después de la cena estoy ayunando. Nada de esto. Si usted va a ayunar, sea una persona que use la inteligencia para hacer. Ni todos los ayunos que hacemos Dios los recibe, porque muchas veces no es ayuno, es sacrificios de tolo y no hay apoyo de Dios. Ahora, cuando yo voy a ayunar, yo necesito programarme. Si usted es una persona que le gusta mucho el café, de pronto le estoy hablando aquí, hay algún argentino, si a usted le gusta mucho del té argentino, que hay la cafeína, entonces si usted toma mucho café, si usted sigue mañana diciendo, mañana voy a empezar el ayuno, su ayuno llega hasta las 9 de la mañana, porque le agarra un dolor de cabeza impresionante. Si usted come una comida con mucha grasa, si usted es adicto a arepas, si usted todo lo que come, come con ganas que parecen que el último plato de la vida, entonces usted tiene dificultad para ayunar. Para que yo pueda ayunar, hacer un ayuno realmente consciente de la forma que Dios quiere, yo necesito usar la inteligencia. Entonces lo que voy a hacer, voy a programar un ayuno. Voy a ayunar 3 días consecutivos. Entonces, ya hoy, 15, 20 días antes, yo ya empiezo a disminuir la cantidad de café que tomo, la cantidad de comida graciosa que como, la cantidad de arepas que estoy comiendo. Yo voy disminuyendo hasta llegar el día del ayuno. ¿Para qué? Para que yo no sufra. Para que yo no sufra. Porque hay muchos cristianos que dicen, hoy estoy ayunando, y empieza por la mañana. Estoy ayunando a las 9 de la mañana. Ele já está comendo um chicharrón, ele já está comendo uma lechona del Tolima e coisa dessa natureza, por isso que não sigue adelante com o ayuno. Então, programa, haga com inteligência seu ayuno. Outra questão sobre o ayuno. Não se olvide que o ayuno rompe as cadenas mais difíceis. E um ministério significativo es marcado por hombres y mujeres que ayunan. Y ayune, mi hermano. Ayune. Si usted no está ayunando por poder espiritual, por vencer guerras espirituales, pero entonces ayune por estética, para quedarse más delgado, también vale. Porque lo que pasa hoy es que ya no decimos mucho los varones de Dios, mas estamos diciendo los balones de Dios. Es una cosa diferente, ¿no? Muy diferente. Algunos ya no son más ni templo del Espíritu Santo, ya son catedral de tan grande que están. Ahora, mis hermanos, ejemplo, el ministerio, ejemplo de hombres de ayuno, Jesús, Moisés, Daniel. Si quieres un ministerio significativo, sigue el ejemplo de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre ayunaba. Moisés, el hombre hablaba cara a cara con Dios, iba a ayunar 40 días. Daniel, el hombre entendido en sueños y visiones, pero ayunaba. Y yo y usted, que estamos viviendo un tiempo tan diferente, pero con una demanda tan grande, no tenemos el lujo de dejar de ayunar. Vamos a ayunar. Un ministerio significativo tiene un compromiso con la palabra de Dios. Primeiro, tem um compromisso com a oração, com o ayuno e com a palavra. Mire, Bíblia Sagrada. Compromisso com esta palavra. Se não há um comprometimento com esta palavra, seu ministério pouco terá alcance. ¿Por quê? Porque a palavra é a que dá a base para seu ministério. Um compromisso com la palabra, lectura diária de la Bíblia, leer la Bíblia. Todo ministro, todo cristiano, más carniza que hay,
él tiene que leer la Biblia una vez al año. No estoy diciendo un solo día, no. Toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, una vez al año. Isso não é difícil. Se você empieza leyendo 3 capítulos diarios, de segunda-feira hasta sábado, e el domingo você lê um pouquinho mais, lê mais 5 capítulos, el dia 30 de diciembre você ha leído toda a palavra de Deus. Então, haga esta programação de leitura de la palavra de Deus. Estamos vivendo uma época que os cristianos não leem a Bíblia e que os de ministério leem a Bíblia solamente para predicar. Este é o grande problema. Nossos púlpitos, eles são frágeis de la palavra. Nosso pueblo está sequioso por la palavra. Nós estamos llenando nosso pueblo de tantas programações, pero não lo llenamos de la palavra. É a palavra que cambia, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que sostiene a vida de las pessoas. A mim me gusta muito a alabanza, pero jamás um ministério prosperará se estiver fundado sobre a alabanza. A alabanza é como o postre, pero la verdad lo que queda aí são as arepas, são o pollo, são a carne, a comida com substância, e esta comida sustanciosa viene de la palabra de Deus. Então, necessitamos de la palavra. Para que você tenha um ministério significativo, tem que ter um compromisso com a palavra. É por isso que Deus disse a Josué: não te aparte del libro desta lei. Antes medita em ele dia e noite. Então tendrás êxito e todo o que harás te saldrá bem. Em el Salmo 1 diz que o homem piadoso antes tem su prazer em la lei del Senhor e em su lei medita de dia e de noite, porque será como árbol plantado junto a ribeiros de água. Então, a palavra é importante para você que é ministro e para as pessoas que te vão escuchar. Pablo disse a Timoteo: te insto que prediques fuera de tiempo y a tiempo la palabra. Exhorte, enseñe con toda la doctrina. Entonces tenga un compromiso con la palabra, en lectura, en estudio. Estudiar la palabra. ¿Cómo es estudiar la palabra? Es agarrar una parte de la Biblia e empezar a leer y a sacar de ahí nutrientes para tu vida espiritual. Hacer um estudo sistemático, meditar em la palavra. La meditação é quando você deixa que a palavra invada sua mente e você começa a pensar sobre aquela palavra e vai sacando para sua vida personal o que ela está lhe transmitindo. E praticar a palavra. Há muita gente que estuda a palavra, lê a palavra, hasta medita a palavra, mas o mais importante que é agora, não pratica. Habla de la palabra, dice las cosas buenas de Jesús. Mire, decir que Jesús te ama, hasta los políticos de Colombia dice. Decir que Jesús ama a la persona, hasta el borracho de la esquina dice. Ahora, vive la palabra, practicar la palabra. La palabra está diciendo esto, entonces esto yo voy a practicar en mi vida. Un ministerio significativo necessita este comprometimento com a palavra e praticá-la. Não ser solamente oidores da palavra, como disse Santiago. Não só ser oidores da palavra, mas muito mais ser praticantes, hacedores da palavra. E por último, eu creio que meu tempo já está chegando ao final. A gente allá parece que los miro assim com ganas de comer alguma coisa. Pero por último, para quedar al final, un ministerio significativo, hay que alimentar el intelecto. Acá es el centro de las decisiones de su vida. Si usted gana la batalla acá, no hay nadie que pueda vencerte. Pero si usted pierde acá, será un derrotado ya personalmente. Intelecto. Identifique cuál es su ministerio. É a primeira coisa, usando o intelecto. Use. As pessoas pensam que Deus criou a cabeça das pessoas para usar cachucha. E não é isso.
para usarlo. Yo sé que algunos hasta piensan y dicen, pero me duele si voy a usar, pastor. No, puede usar, no hace mal. Úsela. Primero, descubra cuál es su ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cómo que puedo saber cuál es mi ministerio, pastor? No vino ningún ángel, me dijo, mira, hoy te doy como palabras de fuego sobre tu vida y serás un predicador. No va a venir ángel. Olvídate. ¿Cómo que yo puedo descubrir? Mire, aquello que usted hace con entusiasmo. Aquello que usted hace con mucha dedicación. Aquello que ocupa parte grande de sus pensamientos. Aquello que realmente te hace levantar cada día para hacerlo. Este es su ministerio. Si usted es un mujer y usted dice, pues hoy tengo que estar en la iglesia para servir a Dios, estoy lleno, alegre, feliz. Ese es su ministerio. Es aquello que te domina por adentro. Es el Espíritu Santo que le puso ahí. Si a usted le gusta de predicar, a mí me gusta de predicar. A algunos les gusta de predicar porque ven los predicadores en una plataforma predicando y las millares de gente allá escuchando y dicen, pero quiero ser así como él. No, usted quiere ser como él. Usted no quiere ser lo que Dios quiere que tú seas. Este es el ministerio. Aquello que Dios quiere que tú seas. Este sí es el ministerio. Ah, pastor, pero yo lo veo los cantantes, Marco I, ahí cantando a tanta gente. Yo quiero también. Mi hermano, no es esto. Dios no necesita de un otro Marco I. Dios no necesita de un otro predicador a nivel mundial. Dios necesita de usted. Quizás puede ser usted el nuevo predicador a nivel mundial, mas no semejante a los que ya fueron. Diferente. Porque Dios no usa en serie. No es como la Mazda, que lanza un vehículo y pasa años lanzando el mismo vehículo. Solamente le cambia las farolas, le cambia aquí y allí las direccionales, y ahí es el mismo Mazda. Y no hay cambio alguno. No es esto que Dios tiene para usted. Dios quiere algo diferente, significativo. Algo que Dios va a hacer con usted, aquello que nadie está haciendo. Porque todos quieren los púlpitos, pero pocos quieren realmente las calles. Todos quieren el grupo de alabanza, pero pocos quieren el discipulado. Todos quieren se presentar en la iglesia llena, pero pocos quieren subir al monte para ir allá llevar un mensaje a aquella vida que está colgado de alto de una montaña, prestes a morir y sin vida. Pero Dios tiene ministerios únicos y lo tuyo será único. Único. No habrá nada semejante de aquello que Dios hará por usted. Y si de pronto usted comienza a hacer algo que otros ya están haciendo, sencillamente usted puede estar imitando a alguien. Y ahí entonces no será un ministerio genuino, será un ministerio de imitación. Y hoy nosotros tenemos tantas imitaciones, ¿no? Y todos aquellos que empezaron en ministerio, empezaron imitando a alguien. Usted miró un predicador que predique, usted de pronto está predicando como él. Entonces dando el saltito como él, la bailadita como él, porque usted empezó a imitarlo. En el grupo de alabanza, semejante a aquella persona, él empieza cantando como la otra, porque la otra se cayó bien a la gente, entonces empieza cantando como la otra. Pero no es eso. Y cuando pasa el tiempo, usted dice, no, mire, yo tengo que vivir yo mismo. Yo soy así, hablo todo malo, mi español es trucho, todo errado. Cuando yo canto, hasta el agua de la canilla se acaba. Pero soy yo. ¿Entiendes esto? Soy yo. Soy yo. Yo soy esta persona. Entonces usted con todos sus defectos, todos sus fracasos, todas sus limitaciones,
usted empieza a ser usted. E aí quando você empieza a ser usted, Deus disse, agora sim, agora eu vou começar a usar-te. Porque agora você quitou o tapa-boca. Agora você quitou a máscara. E agora você está querendo ser você mesmo. Deus já sabia suas deficiências, suas limitações, seus errores, todo sobre você. E Ele disse, eu vou usar como você é. Assim como tu és, eu te vou usar. Assim como tu és, tu vai melhorar, tu vai superar, tu vai viver lo que eu tenho para você. Então, você que está vivendo em el ministério e vive até hoje imitando um e outro, já é hora de caminhar com suas próprias pernas, com seus próprios pés, a hacer aquello que Deus te dio para que haga. Sea usted mismo. Sea usted mismo. Deus não necessita de imitadores. ¿Ok? E usar intelecto. Conozca todo sobre su ministério. Primeiro, identifique ele. Depois, conozca todo. Todo que passa sobre ele. Se é de alabança, estude todo sobre a alabança que há na Bíblia. Depois, estude todo o livro de alabança que seus cantantes têm lançado por aí. Si es de la predicación de la palabra, es el de la predicación de la palabra. Estudie la palabra. Y después, entre un seminario bíblico, estude. Nunca habrá agotamiento para el estudio. Observe la vida de otras personas que están teniendo éxito en el ministerio. Observar y se acercar a ellos y decir, ¿cuál es el secreto? ¿Me podría contar el secreto de tu éxito? A mí no me da vergüenza de llegar a una persona que está teniendo éxito en el ministerio y le preguntar, hermano, yo estoy en el ministerio tanto tiempo, no he logrado el éxito que usted tiene logrado. ¿Hay algunos secretos que me podría compartir? ¿Hay alguna cosa que usted hace que quizás si yo viniera a hacer, lograria el éxito também? Porque há umas pessoas que descobriu o caminho do coração de Deus. E há outros que não descobriu todavia. Há algumas pessoas que têm uma facilidade de chegar a Deus, de chegar a seu coração. E há outros que aún não chegou. E Ele vai lhe dizer alguns secretos. Se Ele não é uma pessoa egoísta, Ele vai dizer, mire, eu estou fazendo isto. Eu estou orando assim, porque muitas vezes não temos sabedoria nem da maneira de orar. Nossa oração empieza em eu e termina em eu. Sempre assim. Nossos problemas, nossa luta, nossa família, mi perro, mi suegra, sempre é o mesmo. Sempre assim, sempre esta mesma oração. Não sabíamos nem orar. Pero quando perguntamos a las pessoas que estão tendo êxito, o que eles estão fazendo de diferente, como eles estão logrando isto, eles te vão ensinar. A dizer, eu estou fazendo isto, eu estou orando assim, eu estou tendo esta visão do reino, eu estou lançando a rede um pouquinho mais adelante. Assim será para você. E você vai descobrir este secreto. E você vai começar a ver e a caminhar em sucesso em seu ministério. Concluindo, graças por esta hora estar aí comigo, escuchando pacientemente. A excelência viene com a prática e o treinamento e a dedicação. Se você quer um ministério significativo, pratique, entrene e dedique-se. E o Senhor será contigo. Graças, Álvaro. Deus te bendiga. Gustazo grande estar com vocês, ¿yo? Muchas gracias, pastor. Qué tremenda palabra. Oramos. Hágale, pastor, con toda. Eu não sei, eu he visto aí muitos jovens que estão em la escola de alta definição. Eu quero orar porque eu vejo aí ministério grandíssimo nestas vidas. Gente que realmente vai fazer a diferença, não somente em el barrio Kennedy,
mas por todas las partes de Colombia y de Brasil. Aquí en Brasil también necesitamos de colombiano lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano. Quiero orar por usted y con usted. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para orar en esta hora por todos los alumnos de la Escuela de Alta Definición. Usted conoce cada vida, sabe todo lo que hay en ellos. Y tú has proyectado a ellos para ese tiempo, para agarrar este ministerio significativo, para impactar Colombia, para impactar todas las partes por donde ellos fueran, Señor. Ellos sean influyentes. Ellos sean, Señor, las personas que al pasar por el pasillo, por la calle, su presencia esté con ellos tanto que las personas sean tocadas, así como tú hizo con Pedro. Mi Dios y mi Padre, usa esta generación. Reprehendo ahora todo el espíritu de la maldad, todo el espíritu de las tinieblas, que quiera, Señor, impedir el progreso y la bendición en la vida de mis hermanos, sea destruido ahora. Frustro en este momento, Señor, todo proyecto del diablo y te pido que tu proyecto mayor sobresalga en la vida de cada uno de ellos. Bendice mi amigo, mi pastor Álvaro Ortiz. Bendice su familia, la iglesia que está sobre su responsabilidad. Padre, y bendice cada alumno en el nombre de Jesús. Amén.